personas ha sido de perder por completo la esperanza de conocer la verdad de Dios. Otras se han convencido que no hay diferencia y que no es tan importante después de todo saber exactamente cómo servir a Dios. Si usted se encuentra en este dilema, espero que abra su Biblia a Juan capítulo 8 para escuchar la promesa de Cristo Jesús. No le voy a decir que solo yo tengo la verdad, de ninguna manera. Pero tampoco vamos a quedarnos adivinando con respecto a la verdad de Dios. ¿Tiene su Biblia abierta? Juan capítulo 8 es el texto. Vamos a leer juntos Juan capítulo 8 versículos 31 y 32. La Biblia declara en Juan 8, 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Puede usted conocer la verdad? Cristo le promete que sí, la puede conocer. Si permanece en su palabra, la va a conocer. ¿Quién tiene la verdad? Toda persona que tiene la palabra de Cristo la tiene. No es propiedad exclusiva de ninguna denominación, no es algo revelado a un grupo exclusivo, sino a todos. No está al alcance solamente del autonombrado clero, sea el clero protestante o el clero católico romano. Está a su alcance por leer o por oír la palabra de Cristo. Leamos de nuevo esta promesa de Cristo y sigamos leyendo para ver más claramente el verdadero significado de la promesa. Juan capítulo 8 versículos 31 al 34 dicen: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cristo está enfocando una verdad específica, una verdad muy especial. No se trata de todas las verdades. Hay muchas cosas interesantes en la palabra de Dios, enseñanzas que merecen nuestro estudio y que son importantes para la vida cristiana. Pero la necesidad más urgente de toda persona es de conocer la verdad que nos liberta de la esclavitud del pecado. Esta es la verdad que más necesitamos conocer, y esta es la verdad que Cristo promete poner al alcance de todos. Todo hombre, por haber cometido pecado, es esclavo del mismo. Necesita ser libertado de esta esclavitud terrible. El único poder que le puede libertar del poder del pecado es la verdad de Dios. Todos tenemos una necesidad urgente: conocer la verdad que nos liberta del pecado. Toda la palabra de Dios es verdad, según Juan 17, versículo 17. Hay muchas verdades en la Biblia. Es verdad que Dios creó los cielos y la tierra en el principio, Génesis 1, verso 1. Pero ¿no es esta la verdad que liberta al pecador de la esclavitud del pecado? Es verdad que hubo un diluvio sobre toda la faz de la tierra en los días de Noé, según Génesis 7, versos 11 y 12. Pero ¿no es esta la verdad que tiene poder para romper las cadenas espirituales que atan a los hombres? Y así hay muchas verdades en la Biblia, verdades importantes, pero no la verdad de la cual Cristo habló en la promesa que ya leímos. ¿Qué es esa verdad? El apóstol Pedro la define claramente en 1 Pedro capítulo 1, versículos 22 al 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. 1 Pedro 1, verso 22. Purificamos el alma, dice Pedro, cuando obedecemos a la verdad.
sigue explicando en 1 Pedro 1:23 que es mediante esta misma verdad que renacemos. Y luego en 1 Pedro 1, versículo 25, define esta verdad. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Espero que lo esté viendo en su Biblia. La verdad que liberta al alma del pecado y que la purifica y que la hacen renacer es la que se anuncia en el Evangelio. Esto mismo declara el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 16 diciendo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cuál es el poder de Dios para salvarnos? El Evangelio, la verdad de la promesa de Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa verdad es el Evangelio. Muchas personas suponen que el Evangelio sea todo lo que Cristo y sus apóstoles hayan enseñado. Creen que sea el Nuevo Testamento entero, pero no es cierto. El Nuevo Testamento contiene toda la doctrina de los apóstoles, todo lo que Cristo manda. Pero todo esto no es el Evangelio. El Evangelio es un mensaje sencillo que todos los hombres pueden entender. Dios no envió un mensaje de salvación que solamente unos cuantos intelectuales pudieran entender. En 1 Corintios 15, versos 1 al 4, tenemos la explicación sencilla y directa del Evangelio, la verdad que liberta al alma del pecado. Abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. Quiero que vea con sus propios ojos la definición bíblica del Evangelio, el poder de Dios para salvación. La Biblia dice en 1 Corintios 15, versos 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado. Ahora fíjese bien, aquí nos da la explicación del Evangelio punto por punto. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nos presenta 3 puntos en el Evangelio: la verdad, el poder de Dios para salvarnos. Primero, la muerte de Cristo por nuestros pecados, conforme a las Escrituras del Antiguo Testamento. Segundo, su sepultura. Y tercero, su resurrección al tercer día. Dios ha amado al hombre pecador y le ofrece la redención por medio del derramamiento de la sangre de su propio Hijo. El Cristo muerto fue sepultado, pero venció la muerte y resucitó corporalmente al tercer día, demostrando así su divinidad y su poder sobre la muerte. El Evangelio no es más ni menos que este mensaje sencillo y poderoso del amor y el poder de Dios manifestados en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. He ahí la verdad. Y cuando obedecemos esta verdad, es decir, cuando participamos en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, somos libres del pecado. Y esto para el creyente arrepentido viene cuando es bautizado, sumergido con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. No viene con solo aceptar a Cristo. En Romanos capítulo 6, versículo 3, la Biblia dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Claramente dice que es en el bautismo que participamos en la muerte de Cristo. El primer punto en el Evangelio. Luego en Romanos capítulo 6, versículo 4, el apóstol Pablo nos explica que en el mismo acto de fe participamos en la sepultura y resurrección de Cristo, porque somos sepultados
juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6, versículo 4. Es así que la verdad, o sea, el Evangelio nos liberta del pecado. A esto se refiere Pablo más adelante en Romanos capítulo 6, versículos 17 al 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Estaban en la misma condición de todos los que hacen pecado. Eran esclavos del pecado. Conocieron la verdad, o sea, el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y cuando obedecieron de corazón a una forma de esta enseñanza en el bautismo, fueron libertados del pecado para servir a Dios. No basta con solo creer en el Evangelio, es necesario obedecer este Evangelio de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, participando en el mismo, en el bautismo bíblico. Cristo da resumen a todo esto en Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Algunos enseñan que con solo creer en Cristo, con solo aceptarlo como su único y suficiente Salvador, que uno ya es salvo. Otros enseñan que la fe de uno no es necesario, solo el bautismo, el cual le es administrado como un niño, sin entender ni creer nada. Pero Cristo dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Los que enseñan de otra manera no están enseñando la verdad. En el nombre de Cristo le animo a creer su evangelio y a bautizarse para salvación, y será libre. Cristo, veniste a salvarme. Salvarme, nunca dejes de salvarme. Veniste a salvarme, nunca dejes de salvarme. Veniste a salvarme, nunca dejes de salvarme. Ciudadano tiene que enfrentar un creciente número de actitudes, filosofías y doctrinas religiosas en cuanto a su deber a las autoridades civiles de su país. Y realmente este aspecto de la vida cristiana es de mucha importancia, ya que nos toca a todos responder en una u otra manera a las leyes y autoridades civiles. Aunque no le toca a la Iglesia del Señor meterse en asuntos políticos, es necesario saber si la Biblia tiene algo que decir en cuanto a nuestra responsabilidad a los gobernantes y las leyes del país. Ciertos religiosos creen y enseñan enérgicamente que todos los gobiernos de la tierra son de Satanás y son sus instrumentos para la maldad. Por cuanto, dicen estos, debemos oponerlos y desistir de honrarlos en cualquier manera. Esta doctrina es tan antipatriótica que exige la abstención del saludo a la bandera y otros actos cívicos. Si es verdad
que los gobiernos terrenales son establecidos por Satanás. Bien podría corresponder al cristiano tal actitud contra las autoridades civiles. Pero debemos preguntar, ¿tiene base bíblica esta enseñanza? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la sumisión a los gobernantes de la República? En Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7, la Biblia nos presenta varios principios inspirados que contestan estas preguntas y muchas más en cuanto a nuestra actitud hacia los impuestos, la revolución armada, la injusticia de gobernantes y leyes. La Biblia dice en Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Ahora, desde el principio queremos que quede bien claro que nosotros no estamos defendiendo ni atacando a ningún partido político. No estamos interesados en propagar ninguna filosofía política, sino en propagar sencillamente las enseñanzas de la palabra de Dios, y estas enseñanzas no apoyan a ningún partido político, sino que nos instruyen cómo el cristiano debe portarse ante el gobierno que esté en poder en su país, ciudad o cantón. Por favor, amigos y hermanos que nos escuchan, sus convicciones políticas no son el tema que estamos estudiando, sino sus acciones cristianas como ciudadanos responsables a Dios. Cuando Pablo escribió su carta a los romanos, ellos vivían bajo el dominio de un emperador, una dictadura, podemos decir. Pero él no se oponía a la política del emperador, ni se oponía a la de sus enemigos. Él simplemente escribió instrucciones inspiradas del Espíritu Santo, enseñando así al cristiano su deber ante los gobernantes civiles de su tiempo. Y estas instrucciones, en una palabra, son: sométase. El deber del cristiano es someterse a los gobernantes y a las leyes del país en el cual está radicando. El cristiano debe hacer todo legalmente. Sus acciones en el negocio, en el hogar, en todo lo que hace, deben estar de acuerdo con las leyes dictadas por las autoridades superiores del país. Si el cristiano se traslada